Mi nombre es Zulema Enríquez, soy quechua, pertenezco a un pueblo originario, soy licenciada en Comunicación Social y docente en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, yo nací en dictadura, yo nací en 1977, en septiembre. La dictadura forma parte de un proceso de la historia importantísimo para nuestra vida como pueblo, como país, no solamente como país, sino para toda Latinoamérica también. La dictadura cívico-militar en Argentina es un proceso y una parte oscura de nuestra historia, oscura porque está cargada de muertes, cargada de torturas, de violencia. Es un proceso en el que a través de la asociación entre el poder militar, el poder empresarial, parte de la sociedad civil y también con el apoyo de la Iglesia Católica se llevó adelante los crímenes más atroces, el secuestro de personas, el secuestro de niños, la desaparición de personas, las torturas de personas, las violaciones terribles que sufrieron y que generaron a 30.000 detenidos desaparecidos, al secuestro de bebés, que fundamentalmente nos marcó en la historia, entendiendo que la dictadura cívico-militar atenta a la vida democrática, a la vida política y a una vida en paz y con derechos de un pueblo. Zulema nos dio una breve introducción a lo que gran parte de nuestra población padeció. A continuación escucharemos algunos de los testimonios de los sobrevivientes. Bueno, primero te pido una introducción, tu nombre, profesión, edad. Tachero, mi profesión tachero, la edad 69 años. Bueno, tengo entendido que viste la dictadura. Hice el servicio militar. Me gustaría que podés contarnos un poco cómo fue en esa época, cómo la pasaste. Yo lo hice en Santa Fe, Regimiento 601, en Santo Tomé. Y nosotros pasamos bien el servicio militar en esa época, no teníamos ningún problema. ¿Cómo fue la transición a la democracia? No sé, porque yo ya estaba de baja. Cuando me dieron de baja el servicio militar ya me fui a mi laburo. Trabajo ya tenía desde los 18 años. Cuando me fui al servicio militar me guardaron el trabajo, a que cuando me dieron baja me reincorporé a mi laburo. ¿Cómo fue el inicio de la dictadura para vos y tu entorno? Y yo eso no te puedo decir mucho porque yo estaba bajo bandera y estaba haciendo el servicio militar. A que nosotros nos enteramos porque nos dijeron, bueno, hicieron el golpe militar y nada más, ¿viste? Después salíamos, nos llevaban a hacer guardia, así en las esquinas, nada más, pero después adentro era normal, no era nada cosa rara. ¿Qué opinás de la opinión del gobierno actual sobre la dictadura? Si fueron 30.000 o no. Mira, eso que dieron de 30.000 es un número ficticio. Es como hubo una matanza y te dan un número. Puede ser 10, 15, 10, 5. Nadie tiene números exactos. Y hoy en día el gobierno que está haciendo, que está sufriendo es el trabajador y el jubilado. Yo como jubilado, yo tengo que trabajar con el TASI para poder subsistir. Puede laburar 48 años de aporte en la misma empresa, 48 años. Lo de ahora, bueno, lo que está mal es el trabajador. Gana poco y los jubilados también. Ya que estamos, me gustaría preguntarle su opinión sobre el gobierno de entonces, no de facto y de lo que hacían. Que pasa que yo cuando se dieron de baja fui a laburar, vos no te enterabas, nadie te decía nada, uno se enteraba por los noticieros, por los periodistas, no te enteraba las cosas. Cuando se enteraba, ¿cuál era su reacción? Y yo no podía hacer nada porque yo estaba trabajando, ¿viste? Que no podía. Vos no podés, si vos tenés otro pensamiento y ellos te dicen no, tenés que hacer esto. No tenés la facilidad de expresarte lo que vos pensás tampoco. Bueno, yo me quedo con la libertad. ¿Volverías a ser militar? No, porque yo lo hice porque me marca la ley que es obligatorio hacer el servicio militar.
¿Y vos volverías a esa época? Y no, yo ya no tengo edad, ¿cómo voy a volver a esa época? ¿Y Si qué sé yo? Por ahí te gusta. No, ya ahora apenas puedo caminar. Fuera del servicio militar, ¿cómo era que sabías que estabas en dictadura? Pero ¿sabías vos que habían dado un golpe de Estado? Porque Videla habló que se hizo el golpe de Estado. No me acuerdo la palabra que dijo, por eso sabíamos que derrocaron a Isabelita y Videla se hizo cargo. Eso sabíamos eso. Bueno, yo soy Lali Salazar, bueno, soy productora audiovisual y comunicadora y ahora estoy terminando de estudiar nuevamente para no cansarme y no aburrirme, sociología. ¿Viviste la dictadura? Vos no viste la dictadura, ¿no? No, yo nací en el 78, así que bueno, nací 2 años después del inicio de la dictadura cívico-militar. El periodo que duró la dictadura yo era muy chica, así que no tengo mayores recuerdos. Sí tengo recuerdos de mis hermanos, cómo les ha tocado vivir en esa circunstancia. Uno de mis hermanos mayores existía en ese momento el servicio militar obligatorio y él fue uno de la generación que les tocó ir a Malvinas, en el caso de mi hermano no específicamente, pero estuvieron, digamos, eran voluntarios, o sea que ese es el recuerdo que tengo de la dictadura y sí por mi generación, tengo muchos amigos y amigas que son hijos de desaparecidos y algunos que han podido recuperar a sus hermanos. Soy de esa generación de hijos, ¿no? de gente que vivió, digamos, el atropello por parte de ese gobierno militar. ¿Cómo viste vos que afectó a tu familia el retorno de la democracia? Bueno, mi recuerdo, yo era muy chica, cuando creo que tenía 6 años cuando se iniciaba la democracia. Yo recuerdo mi casa con muchas discusiones políticas, con mucha efervescencia y gente, y todo el tiempo hablando de las cosas nuevas que iban a venir. Me acuerdo mucho de las propagandas de Alfonsín, del gesto que hacía. Me acuerdo de mi hermano haciendo volantes para otro partido. Mis hermanos en ese momento estudiaban en la universidad y me acuerdo a uno de mis hermanos sobre todo como muy activo, con la intención de participar y con la intención de comprometerse, digamos, políticamente. Y recuerdo eso, con mucha esperanza, el momento de esa transición democrática, sin saber mucho porque tenía 6 años, pero sí me acuerdo de la mesa familiar como nada, con una vivencia entre alegría, de cosas para hacer, con esperanza. Sí, eso recuerdo. También recuerdo los momentos que fueron difíciles ya cuando asumió Alfonsín, cuando las caras pintadas hacen un levantamiento. Yo tenía en ese momento 9-10 años, que eso revivió para la familia la posibilidad de retorno a gobierno militar, y eso lo vivimos con mucho miedo, con mucho temor, digamos, a que volviese, digamos, los militares al gobierno. Eso sí lo recuerdo. Bueno, sabes el discurso de odio por parte del gobierno en relación a lo sucedido en la dictadura. Te quiero preguntar tu opinión sobre eso y si ves algún tipo de similitud en su manera de actuar con lo que pasó, o si ves que hay algún tipo de similitud en el descontexto social. Lo que sí noto es una sensación de revancha con discursos, como decís vos, negacionistas que no colaboran, digamos, no colaboran a la situación en la que vivimos, que es compleja, donde existe mucha pobreza, donde hay cosas que son necesarias que se tomen más atención y que no colaboran en pensar hacia adelante. Me parece que ya es un momento de este negacionismo propuesto por un sector del gobierno, si no es todo también. No lo comparto, porque creo que la manera de poder convivir de modo social, comunitario y con experiencias posibles de transformación es en democracia. Bueno, con respecto a algunas preguntas que vos me estás haciendo de la época militar, cuando comienza este conflicto,
realmente fue algo muy feo que ocurre en la Argentina y que, claro, cuando esto se inicia nadie estaba enterado de lo que estaba sucediendo, ya que se inició con un golpe militar a Isabel de Perón, y claro, uno nunca supo lo que iba a venir después. Nadie sabía. Esto se inició con una cadena nacional anunciando anunciando, por supuesto, con un primer anuncio que hicieron las Fuerzas Armadas en conjunto con un comunicado número 1 que se tomaba el poder de la nación de nuestra República Argentina. Ese fue el comienzo en ese momento. Y después, claro, comenzaron a suceder muchas cosas que el pueblo argentino no tenía noción de lo que se venía cometiendo, ¿no? El ensañamiento, por supuesto, con razón o sin razón, hacia lo que ellos nombraron las guerrillas, pero realmente la pagamos prácticamente todos, ¿no? Porque uno caminaba por la calle, si no tenías documento, o te paraban o subías a un ómnibus, o te requisaban, mayormente a los hombres. Entonces, no sabía qué es lo que podía suceder, ¿no? Y con respecto a todo esto, yo en ese momento, mi profesión era ser estudiante. En ese momento yo estaba estudiando un técnico en prótesis dental. Yo transcurría más o menos entre 17 y 18 años, donde en algunas circunstancias fuimos detenidos para averiguación de antecedentes, como le ocurría, por lo tanto, a todos los estudiantes y trabajadores, ¿no? Ese era el quid de la cuestión que tenía como labor que tenía la Junta, ¿no? Y todo esto, bueno, vos me preguntás si tuve algún familiar desaparecido o no. En el caso mío, no. Por lo menos en ese caso no ha sucedido. Bueno, realmente esto, con las preguntas que más o menos vos me estás diciendo, ¿no es cierto? ¿Y qué crímenes se fueron cometiendo? Bueno, los crímenes que se cometieron fueron totalmente aberrantes, ¿no? Porque caía cualquiera, bueno, se ensañaron con aquellos que estaban militando en la política, estudiantes, trabajadores, y ahí entraron a desaparecer también en los centros clandestinos, donde, por ejemplo, yo ahora residiendo en Buenos Aires, bueno, conocí el Pozo de Banfield, la ESMA, y por supuesto, ¿no? Etcétera, etcétera. Y yo en Córdoba, por ejemplo, conocí la cárcel militar de La Perla, porque yo estudiaba en Córdoba, y cada vez que pasábamos por ahí, por supuesto, ahí había uno de los represores más sangrientos que estaba en el tercer cuerpo de ejército, ¿no? Y con respecto a los soldados de Malvinas, bueno, eso fue un poco la encrucijada, ¿no? Que bueno, a mí no me tocó en ese momento, fueron los pibes más jóvenes, realmente fue un momento muy, pero muy, muy cruel, ¿no? Porque realmente mandaron a los más jovencitos al frente de batalla, y bueno, eso fue uno de los cúlmines de todo esto, ¿no? Y cuando finalizó todo esto,
¿Y qué sentiste realmente? Bueno, ¿qué sentimos realmente? Si esto iba a ser para bien o para el mal. Y bueno, desde ese momento hasta el año 83, que vuelve la democracia, se comienza a tener un poco de más seguridad, porque bueno, un poco la seguridad. Pero quedó el remanente de lo que hoy por hoy podemos sentir y ocasionar con lo que está pasando en la actualidad. Lo estamos sintiendo de vuelta, ¿no? Manuel Domínguez Rosas, soy profesor y tengo 55 años. Nací en la ciudad de La Plata. ¿Viviste la dictadura? Y de ser así, ¿cómo fue para vos? Sí, la viví porque, bueno, empezó en el 76 hasta el 82, o sea, de los 8 hasta los 14, más o menos. Bueno, no sé cómo la viví, fue en distintos momentos, fue larga. Al principio mi papá era alguien que consideraba que la dictadura era una buena noticia por lo que me llegaba a mí en la infancia. Entonces, en principio había cierto entusiasmo, podríamos decir así, familiar, sobre todo mi papá. Y yo vivía muy como desconectado de eso, no me llegaba más que alguna imagen en la televisión o bueno, en el Mundial 78, pero después cuando empecé en el secundario, ahí sí, cambió bastante para mí porque me encontré con otra manera de interpretar lo que estaba pasando y además estuvo toda la cuestión de Malvinas, fue muy fuerte, fue un shock, porque de alguna manera para mí significó captar que lo que decía mi papá no funcionaba, fue una especie de crisis de fe respecto a mi padre y eso me costó bastante elaborarlo, pero siento que fue un comienzo de mi propio recorrido respecto a salir de la familia. ¿Cómo fue la transición a la democracia? Fue muy alegre porque yo viví toda la etapa de la aparición de los partidos políticos. En esa época yo tenía muchos amigos en el barrio de La Plata, era muy familiar, muy barrial, entonces vivíamos de unidad básica en unidad básica, de comité en comité, aparecían gente en las escuelas conversando, contando, música, recitales, fue muy impactante, y aparte iba a los estadios porque llegaban los candidatos, me acuerdo en el estadio fui a escuchar el Fonsín, en el estadio de Estudiantes de La Plata, era todo muy emocionante, con mucha energía, estaba todo el mundo muy contento. Bueno, sabrás que hoy en día hay bastante negacionismo por parte del gobierno, del oficialismo. Nada, te quiero preguntar tu opinión sobre la apología por parte de nuestra vicepresidenta hacia los genocidas y la negación de que no fueron 30.000. Sí, es así, como vos decís, no se me ocurre qué más decir, más que quizás también hay que aceptar bueno, que a veces los discursos tienen un límite, hay maneras de ver las cosas que llegan a un obstáculo, un final, y yo creo que más que no le veo mucho futuro, digamos, a este proyecto revisionista de los 70 por parte de la vicepresidenta, creo que es bastante marginal, incluso dentro del armado político, ¿no? Me parece que lo que hay que asumir es que hay lo que se estructuró como discurso de la dictadura, post-dictadura, explicó algunos aspectos de lo que pasaba, no llegó a captar la
dimensión más profunda de la verdad. Pero eso no quiere decir que hay otra parte o que la verdad tiene dos caras, sino que la historia a veces es más compleja. Los discursos que en un cierto momento dan sentido a una práctica, después deja de darlo. Y lo que creo es que todo ese discurso, la manera en que se estructuró el discurso de los derechos humanos, llegó a un límite. Cosas que ya no se explican de esa forma, que no se puede explicar bajo la misma lógica. Y creo que lo que más que el gobierno diga eso, lo que la población da testimonio es que no se siente interpelada por esa explicación. Que los problemas son otros, la gente vive las cosas de otra manera, y no necesariamente es negacionismo, sino que lo que hay es locura, o sea, respuestas locas a lo que está pasando, teorías delirantes de lo que está pasando. Quizá lo que nos queda, lo que nos interesa esto es ofrecer interpretaciones no tan locas, ¿entendés? Pero no sé, me parece que no es tanto. Hay un interés negacionista, estoy de acuerdo con eso, pero creo que no tiene futuro, no va a tener futuro. Eso va a chocar contra la pared también, que está como atrapado en una dicotomía que pasó, que de alguna manera ya pasó. Y que nuestra tarea, sobre todo de ustedes, es encontrar una nueva lógica que explique los problemas actuales, conectando con lo que pasó, con nuestra historia, pero con problemas nuevos. Bueno, hay que dejar ir lo que terminó. Estas son algunas de las atrocidades que se cometieron en la última dictadura cívico-militar. Si volviese el gobierno de facto, ¿serías el perseguido o el perseguidor?